Nosotros los Guapos convirtió una vecindad en la casa más querida de la comedia mexicana. Semana tras semana, el Vítor inventaba el negocio que jamás prosperaba, Albertano presumía lo que no tenía, y Doña Cuca aparecía a cobrar una renta que nadie pensaba pagarle. Durante 4 temporadas, esa familia improvisada nos hizo reír como si viviéramos con ellos. Pero cuando las cámaras dejaron de grabar, la historia cambió por completo. Detrás de esas risas hubo quirófanos de urgencia, cuerpos que quedaron irreconocibles, carreras destruidas por negarse a un productor, sentencias de cárcel, rumores de muerte que se hicieron virales, y una despedida que terminó en un juzgado. Acompáñame a conocer sus historias. Adrián Uribe. ¿Quién puede olvidar a El Vítor? Ese hombre hablador que siempre andaba inventando el negocio que lo iba a sacar de la pobreza. Adrián llevaba años puliendo al personaje desde la hora pico, y al llevarlo a la vecindad junto a Albertano, el público ya lo sentía de la familia. Lo que nadie sabía era que, mientras grababa esas escenas, cargaba una bomba de tiempo en el cuerpo. 10 años atrás le habían colocado una malla quirúrgica para reparar una hernia, y con el tiempo el intestino se le fue adhiriendo hasta perforarse. En 2018 lo operaron de urgencia de una peritonitis plástica, y lo que parecía una operación sencilla, terminó en 3 cirugías y 15 días en terapia intensiva. Salió con un pedazo menos de intestino y 14 kilos menos. Aquella experiencia lo marcó a tal punto que aseguró haber tenido un encuentro con Dios. En lugar de retirarse, entró al gimnasio y 2 años después reapareció con el abdomen marcado. En abril de 2026 empezó a circular el rumor de su fallecimiento, y miles de seguidores llegaron a dedicarle mensajes de despedida. Al final, todo resultó ser una equivocación provocada por el aniversario de la muerte de su compañero de trabajo, Miguel Galván. Hoy, a sus 53 años, sigue vivito y coleando al frente del programa Piensa Rápido. Ariel Miramontes. Albertano Santa Cruz era el más presumido de la vecindad, ese que se creía galán y hablaba de más sin tener con qué respaldarlo. Viendo a Ariel en ese papel, nadie imaginaría que empezó como titiritero, ni que estudió artes dramáticas ganando un premio de la crítica teatral como actor revelación. El personaje nació de una mancuerna con Mara Escalante, y creció tanto que en abril de 2013, los dos firmaron un documento que dejó a Albertano legalmente en manos de Ariel. Ella siempre ha dicho que se lo regaló y que nunca hubo pleito. Desde entonces, el personaje tiene un solo dueño. Pero el éxito le pasó factura. En mayo de 2025, una periodista soltó la bomba de que llegó al teatro en pésimas condiciones. Él juró estar limpio de cualquier sustancia, aunque terminó confesando que sí se echó un mezcalito antes de la función. Meses más tarde, llegó la imagen que preocupó a todo el público. En noviembre lo vieron como juez en el programa Hoy con las manos temblorosas, el habla lenta y el rostro hinchado, muy lejos del hombre que en 2021 presumía haber bajado 10 kilos. Todavía no ha dado ninguna explicación para este hecho. A sus 56 años, sigue trabajando, ahora al frente de la 4ª temporada de El Príncipe del Barrio. Manuel "El Flaco" Ibáñez. Don Nacho era el veterano de la vecindad, ese vecino mayor con la picardía a flor de piel. Detrás de este personaje está Manuel Ibáñez, un actor forjado en el cine de ficheras con más de 140 películas encima y un pasado de excesos que él mismo relata sin filtros, los mismos que terminaron perforándole el tabique nasal. Por eso, cuando reapareció en abril de 2025 luciendo tan delgado que los titulares decían que estaba en los huesos, medio México dio por hecho que su pasado le estaba pasando factura. Pero la verdad resultó ser menos escandalosa e igual de cruel. Una subida de azúcar lo llevó a tomar unas pastillas recetadas que terminaron consumiendo su cuerpo. Él mismo relata que le tronó toda la masa muscular y remata con una confesión que duele. Ya no soporta pasar frente a un espejo de cuerpo entero porque le da pena verse así. Su cuerpo aún le tenía preparada otra prueba. En junio de 2026, una colonoscopía de rutina le detectó un aneurisma que lo mandó directo al quirófano de urgencia, echándole la culpa a sus 60 años de fumador. Quizás por todo esto, a sus 79 años, ya le puso fecha a su retiro. Al cumplir los 80, este próximo 17 de octubre, se despedirá de las pantallas para irse a vivir de sus rentas. Carmen Salinas.
Doña Cuca era el alma de esa vecindad, la casera que perseguía la renta de El Vítor y Albertano capítulo tras capítulo. Los amenazaba con echarlos a la calle y al final siempre terminaba perdonándolos. Detrás de ella estaba Carmen Salinas, y su trayectoria era de otro tamaño. Debutó en televisión en 1964 y ya no se detuvo. Fue uno de los rostros de María la del Barrio. Produjo y protagonizó Aventurera durante más de 2 décadas. Cruzó a Hollywood en Man on Fire y hasta llegó a ser diputada federal. Casi 60 años de carrera que arrancaron con un cachito de lotería que le regalaron de propina en 1966 y con el que se compró su casa. Entre esas mismas paredes, todo se apagó la noche del 10 de noviembre de 2021. Tras colapsar por una hemorragia cerebral, fue internada de urgencia en la madrugada, pasando 28 largos días sumida en un coma sin abrir los ojos, falleciendo el 9 de diciembre, a los 82 años. Su nombre volvió a los titulares 5 años después. En febrero de 2026, un hombre lanzó contra ella acusaciones gravísimas en un podcast, sin una sola prueba que la sostuviera. La familia respondió con una demanda por daño moral que aún sigue abierta. Y espérate tantito que todavía falta lo mejor, y el chisme se va a poner bueno. Si te está gustando el video, regálame un like y suscríbete al canal. Cuéntame en los comentarios si sabías que El Vítor casi se nos va. Malilani Marín. Rosita era la ayudante de Doña Cuca, esa muchacha que aguantaba los regaños de la casera y los coqueteos de medio edificio. La interpretó la actriz cubana Malilani Marín, que para entonces era uno de los rostros más solicitados de Televisa. De un día para otro, en febrero de 2017, desapareció de la serie sin explicación alguna. La prensa de la época hizo eco del asunto diciendo que la habían mandado al pueblo. La verdadera razón tardó 5 años en salir a la luz. En octubre de 2022, reveló que un productor casado la había presionado sexualmente y que, al negarse, las puertas de la industria se le fueron cerrando una por una. Nunca quiso dar el nombre por consideración a la familia del hombre, y ese silencio explica por qué una de las actrices más cotizadas del momento se esfumó de las pantallas durante años. En abril de 2025, perdió a Mafia, su perrita de 14 años y guerrera contra el cáncer. El golpe fue tan brutal que Malilani pasó casi un mes en cama a base de antidepresivos, sintiendo que le daba un infarto. Por si fuera poco, al día siguiente pateó al novio por no estar a la altura cuando más lo necesitaba. Hoy, a sus 45 años, estudia Derecho y prepara su propio despacho penal, muy lejos de aquella Rosita que se despidió sin decir adiós. Wendy Braga. Medio público jura que la Lupita de la vecindad, esa muchacha de servicio a la que El Vítor perseguía sin descanso y sin resultados, era cubana. Pues no, Wendy Braga nació en Mérida, Yucatán, y si algo tiene de cubano es la escuela. Se formó como bailarina de ballet con la Compañía Nacional de Cuba, y a los 18 años ya dirigía su propia academia de danza. Venía de conducir un programa al lado de Albertano, y cuando la sumaron a la segunda temporada, la prensa lo contó como si le hubiera arrebatado el lugar a Malilani. Y lo que nadie imaginaba es que ese mismo cuerpo de bailarina, el que la había llevado hasta ahí, estaba a punto de traicionarla. En agosto de 2019, grabando el reality Inseparables, cayó sobre concreto en una prueba final. Y como ella misma contó, las colchonetas estaban ahí, pero desafortunadamente las libró. El golpe le rompió los ligamentos y le dañó el menisco, aunque la verdad es que tantos años de escenario ya le tenían esa rodilla lista para tronar. Terminó en el quirófano. Hoy la puedes ver como Leopoldina en Riquísimos, por cierto, el spin-off de Vecinos, muy lejos de aquella Lupita que traía de cabeza a media vecindad. Vanessa Bauche. Natacha llegó en la última temporada como la nana patrullera que venía a poner orden en esa casa, y el casting era de lo más insólito que pudo pasar en la serie, porque quien la interpretaba era Vanessa Bauche, la misma actriz de Amores Perros, del drama más duro del cine mexicano al sitcom de las 7:30. En 2020, grabando otra serie, le pasó algo que le cambió la vida. Denunció que un actor la besó fuera de guión, sin su consentimiento y estando gravemente enfermo. Además, destapó un chat privado de la producción en donde se hacían apuestas sobre las actrices y las trabajadoras. Aquella denuncia le costó casi 6 años de tribunales, además de trabajos perdidos y una salud hecha pedazos. Pero en febrero de 2026 llegó la sentencia.
1 año de prisión para el actor en primera instancia, aunque él apeló y el caso sigue vivo. A sus 53 años, Vanessa sigue de pie, estrenando teatro y debutando en el doblaje al lado de Eugenio Derbez. Mariana Echeverría. ¿Te acuerdas de Betty, la hija del panadero que le puso el corazón de cabeza a Albertano? Ese romance fallido de la tercera temporada es de los más recordados de la serie, y quien lo protagonizó fue Mariana Echeverría, la misma que el público conoce de Me caigo de risa. Su caída no vino de la vecindad, sino de un reality. En agosto de 2024 salió de la Casa de los Famosos México, con el público entero en contra, y la funa fue de tal tamaño que se llevó por delante su carrera. En marzo de 2025, ella misma lo admitió. Reconoció que el trabajo le había bajado y que desde aquel reality no había vuelto a pisar Televisa. Durante 2 años se habló de un veto de 5 años y de que sus propios compañeros no la querían de vuelta. Pero hace apenas unos días, el 18 de agosto de 2026, salió a desmentir todo. Aseguró que nunca estuvo vetada, que jamás se peleó con nadie de la empresa y que le dijeron que ahí siempre iba a ser su casa. Habrá que ver si la pantalla opina lo mismo. Lorena Graniewicz. A Linda quizá no la recuerdes por su nombre, aunque su cara sí se te va a hacer conocida. Estuvo en un puñado de capítulos y se fue sin hacer ruido. Lo curioso es que la actriz que la interpretaba, Lorena Graniewicz, llevaba años tocando puertas en Televisa antes de conseguir ese papelito, y lo que escuchaba en esos pasillos no era nada alentador. Ella misma lo contó con sus propias palabras. Dentro de la empresa le repitieron muchas veces que ahí no iba a trabajar, porque no daba el físico que la televisión pedía, llegando a pensar que simplemente no servía para esto. En 2020, le tocó comprobar de qué está hecho el medio. En plena pandemia, cuando la gente se estaba muriendo, una revista la buscó con una propuesta de esas que nadie confiesa. Le daban la portada a cambio de que dijera que estaba enferma. Ella no lo podía creer y les contestó que si no mentía en cosas pequeñas, mucho menos lo haría con algo así. 5 años más tarde, aquella actriz que no daba el físico, interpretó a su primera villana en horario estelar y apareció en Nuestros Tiempos, la película de Netflix junto a Lucero y Benny Ibarra. Los mismos pasillos donde le dijeron que no servía hoy, la ven pasar rumbo al foro. Cuéntame en los comentarios cuál de todos te sorprendió más y a quién te gustaría volver a ver en pantalla. Esto fue el Pug Stalker. Que tengas un excelente día.